Muy buenas noches, queridos amigos. Qué lindo nuevamente poder estar juntos aprendiendo la palabra de Dios, fortaleciéndonos a través de ella en momentos como los que estamos viviendo, donde tanto necesitamos de esta fe en nuestro Señor Jesucristo. En esta noche me gustaría poder hablar un poco acerca de considerar correctamente nuestros fracasos pasados para poder pelear de la manera victoriosa las batallas futuras. Muchas veces los errores del pasado no han hecho ni más ni menos que estancar nuestra vida. A veces han calado tan hondo en nuestro corazón cada una de las equivocaciones que hemos cometido que de alguna manera nos han detenido en nuestro progreso. Pero qué interesante es notar, es saber que Dios siempre da una nueva oportunidad a las personas. Nosotros tal vez podemos ser un tanto más duros al respecto, alguien nos falla alguna vez y es como que, bueno, decimos cerramos las puertas de Dios nunca están cerradas. Si hay alguien que ha de cerrar las puertas, no es Él, sino somos nosotros. Es bueno poder entender que cada situación del pasado no tiene como propósito detenernos, sino perfeccionarnos para el futuro. Si nosotros podemos ver detenidamente aquellos lugares en donde nos equivocamos, por supuesto que con sabiduría y guía de Dios vamos a perfeccionar nuestro andar en el futuro. Algo que pensaba hoy a la mañana mientras tenía mi devocional era un poquito la historia del rey Saúl. No podía dejar de ver las oportunidades que Dios le dio a este hombre. Por aquellos que no conocen, Saúl era un campesino y fue el primer rey de Israel. Dios le dio una tremenda oportunidad. Pero aún en estas oportunidades, Saúl fracasó. Sin embargo, nuevamente el Señor dio oportunidad a este hombre y por no haber sido sensible a las equivocaciones del pasado, él no hizo ni más ni menos que repetir los mismos errores. En una de las situaciones, por necesidad apremiante, él no escuchó la palabra de Dios, no fue obediente y decidió escuchar el consejo del pueblo. En otra ocasión, por la abundancia, de la misma manera, él decidió satisfacer el consejo de las personas, las necesidades del pueblo, antes de oír la voz de Dios. Y esto lo llevó definitivamente a no poder aprovechar de la forma correcta estas nuevas oportunidades. Es mi deseo que nosotros hoy aprendamos desde nuestro pasado a aprovechar las oportunidades presentes que Dios nos da. Es bueno entender qué es lo que nos ha llevado en el pasado a fracasar. Muchas veces hemos tenido errores y esos errores siempre tienen una causa, que es bueno entender para no repetirlo en un futuro cuál es o cuáles fueron las causas de esos errores. Muchas veces puede ser la ignorancia, el desentendimiento de las cosas. Hay infinidad de causas que nos pueden llevar a cometer errores. Luego hay otro aspecto que nos involucra más, que son nuestros motivos. Hay motivos que nos van a llevar a cometer errores. La ociosidad, por ejemplo, el apresuramiento, un montón de motivos nos puede llevar a nosotros, la ira, el orgullo, a tomar decisiones rápidas y a equivocarnos. Sin embargo, más allá de las causas, más allá de los motivos, lo más importante es nuestra actitud frente a las equivocaciones, frente a la frustración del fracaso. Podemos tomar una actitud inmediata, que es reflexionar e inmediatamente volver al cauce, cambiar. Podemos tomar una actitud de prolongar el tiempo, lo cual de alguna manera deteriora algo, ya sea dentro nuestro, nuestra relación con los demás, o hacer de ese tiempo algo indefinido, que allí ya se introducen pérdidas. Entonces, podemos decir, ¿en cuál de estas situaciones es en la que Dios nos permite volver nuevamente y tomar esta nueva oportunidad? En todas. En la primera, lógicamente, va a ser algo mucho más rápido. En la última te va a costar, van a haber lamentos, pero la puerta de Dios siempre está abierta para que vos puedas volver a Él y Él nuevamente pueda tomar tu vida y cumplir el plan y el propósito que trazó para vos. Así que es mi deseo que en esta noche realmente podamos estar desafiados. No nos estanquemos en el pasado, en los errores que hemos cometido, sino que realmente podamos estar mirando hacia el futuro y hacia todas aquellas batallas victoriosas que Dios trazó para que vos y yo estemos peleando.
Hoy vamos a ver específicamente el discurso que Moisés da a su pueblo. Le está dando a su pueblo la oportunidad de hacer una mirada retrospectiva, ver en el pasado cada uno de sus errores, porque ahora les espera desafíos, victorias tremendas, cosas tremendas por delante, pero también desafíos grandes. Y para poder prevalecer en medio de ellos es necesario que su pueblo preste atención a aquellos errores que había cometido en el pasado. Yo para esto te invito a que abras la palabra de Dios en el libro de Deuteronomios capítulo 9 y vamos a ver en estos versículos cómo se desarrolla el discurso de Moisés y cómo Dios habla a través de su siervo al pueblo para reconsiderar y proyectarse en un futuro. Deuteronomios capítulo 9. Vamos a ir al versículo 1 en el cual dice: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer naciones numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Si nosotros le damos una lectura rápida a esto, pasa de largo, ¿no es cierto? Y en nuestra cabeza hacemos una asociación simple de las cosas. Bueno, Dios te va a dar la victoria. Sin embargo, si le prestamos un poquito más de atención, vamos a darnos cuenta que aquí el Señor a través de Moisés está hablándole al pueblo para que el pueblo escuche. Escuchar no es oír solamente, sino es disponerse a hacer. Esa es la manera en la que el Señor está llamando la atención al pueblo. O sea que pueblo, disponte a hacer, disponte a enfrentarte a desafíos que son mucho mayor que tus fuerzas. Esto es lo que tenés que escuchar bien. Esto es lo que el pueblo de Dios tenía que escuchar bien y esto es lo que vos y yo tenemos que escuchar bien. Si hoy alguno está adormecido por los errores del pasado y cuesta ver los desafíos del futuro de manera victoriosa, tenés que oír bien, oír para hacer, oír para entender que es Dios el que lo va a hacer y no sos vos. Vos te vas a tener que levantar desde ese lugar, desde esa posición, pero es Dios el que va a estar haciendo las cosas a través tuyo. Esto es lo que el pueblo tenía que oír bien. En el versículo 2 dice: un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Fíjate que dice: tú tienes conocimiento y has oído decir. ¿Qué quiere decir? Que en la situación pasada en Cades Barnea, el pueblo sabía específicamente cuál era el peligro de estos gigantes, sabía la magnitud de este desafío. Muchas veces, cuando por algún motivo hemos quedado en el camino, hemos fracasado y vemos a los gigantes, no vemos aquel que tiene victoria sobre los gigantes, sino vemos la magnitud de ellos, vemos lo que ellos nos han hecho en un pasado y no nos permite una visión de fe de lo que Dios puede hacer a través de ellos. El pasado al pueblo de Dios le podía jugar una mala pasada, por eso el Señor acá los está reconviniendo, ¿no? Acordate, te vas a enfrentar con gigantes. Muchas veces son los gigantes los que dejan a muchos hijos de Dios al costado del camino. Pero es importante la actitud, como dije en un principio. Lamentablemente el rey Saúl frente al gigante, a Goliat, tomó una actitud de retraimiento. Sabemos que su comunión con Dios ya no era la correcta, sabemos que su vida espiritual no estaba fortalecida, entonces cualquier gigante ahora podía intimidarlo a él. No así la vida de David, de este pequeño sin tener absolutamente nada, pero sí tenía el Espíritu Santo de Dios, por eso él corrió a la batalla, le hizo frente al gigante y por supuesto venció. Ahora pregunta que te hago, ¿cómo venció a ese gigante? ¿Con la pericia de su mano, con una honda, con una piedra? Por supuesto que no. Fue el Señor quien tomó esa piedra y la colocó en la frente del gigante, venciéndolo de esa manera. No hay nada que nosotros podamos estar haciendo frente a los grandes desafíos que hay por delante por nuestras propias fuerzas. No es la vara la que abre el mar. Es Dios el que da la orden a su siervo y lo hace. No son las pequeñas cosas las que hacen que el asunto suceda. Es Él que cuando nosotros realmente estamos dispuestos a confiar frente a todos estos desafíos, hace todo lo que es digno de Él. Como un Dios omnipotente, como un Dios poderoso, como aquel digno de confianza. Entiende, versículo 3, pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti. Esto es lo que tenemos que entender.
Si vos vas a pelear en tus fuerzas, déjame decirte que vas a ser intimidado, te vas a volver de nuevo al pensamiento de los fracasos pasados. Por eso es necesario que para avanzar entiendas que es Dios y que no sos vos. Esto era lo que el pueblo debía de entender. Es Dios el que lo hace. Pero cuántas veces estamos tentados, ¿no es cierto?, a mirarnos a nosotros mismos y no nos damos cuenta que desde lo más pequeño a lo más grande es Él. Bueno, esto era lo que el pueblo de Dios tenía que entender y esto es lo que vos y yo también tenemos que entender. Pasa como fuego consumidor, que lo destruirá, lo humillará delante de ti. Y ahora viene tu responsabilidad y la mía. Tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Esto es muy importante porque esto sí nos lleva al entendimiento, ¿no? Por eso dice entiende, es Dios el que lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo que mirar que lo voy a hacer yo, ni tampoco que lo va a hacer Dios solo. Acá viene el principio de cooperación, como es el principio del andar del Hijo de Dios. Todas las cosas nosotros las vamos a hacer en cooperación con Dios. Fe no es producir desde nosotros mismos, sino es escuchar lo que Dios quiere hacer y responder a ello. Siempre que hablo de este tema, viene a mi mente una imagen de una pequeña que sus padres eran amantes de la música y llevaron a esta niña a un concierto donde un pianista un pianista importante, iba a tocar y a dar un gran concierto. Bueno, esta niña desaparece de las butacas y en el momento en el que el pianista ya está por entrar, a que no sabés quién se sienta en el piano de cola. Esta pequeñita. ¿Y sabes lo que hace esta pequeña? Con los dos deditos comienza a tocar una canción muy tradicional de los niños. Y todo el mundo riéndose, los padres muertos de vergüenza. Y la característica de los grandes, ¿no?, que es la de este pianista, hace que se vaya atrás de la niña y parado la rodee con sus manos y mientras la niña tocaba con esos dos deditos las notas básicas, este pianista hacía la gran melodía, ¿no es cierto?, de la música. Y lógicamente eso fue algo bellísimo que levantó el aplauso, la admiración de todos y la niña por supuesto estaba creída que era ella, pero era este gran hombre que estaba acompañando esos pasitos rústicos que esta niña estaba haciendo. Lo mismo es lo que hace Dios con nuestra vida. Cuando Dios te manda a hacer algo para gloria de Él, Él sabe que los desafíos son imposibles, pero Él es quien lo hace, es Él quien cubre, es Él quien actúa y vos cooperás con Él. Cuando nosotros entendemos este principio, dejamos de ver las cosas desde nuestra perspectiva natural y comenzamos a verlas desde la perspectiva divina. Y vos fíjate que también el versículo dice, los echarás enseguida. Los tiempos prolongados generalmente caracterizan lo que nosotros no queremos hacer. Las postergaciones de las cosas inmediatas son ni más ni menos que expresiones de cosas que nosotros no queremos hacer. Vos te vas a dar cuenta, si lees la palabra de Dios, que luego cuando el pueblo de Dios entra y toma posesión de la tierra, el haberse postergado a sacar los pueblos de la tierra, como el Señor le estaba diciendo, a ellos les trajo un gran dolor de cabeza. Al principio miraban con sus propios ojos y veían que los pueblos eran pequeños, que no hacía falta, que en vez de sacarlos los podían hacer tributarios, pero esos pueblos luego fueron creciendo y se tornaron en un aguijón para el pueblo de Dios. De la misma manera, cuando Dios nos da una orden a nosotros, cuando Dios nos habla, si nosotros no actuamos con velocidad, vamos a tener consecuencias. Si nosotros en nuestra incredulidad nos demoramos en obedecer, lamentablemente vamos a tener pérdidas innecesarias, consecuencias. De cualquier manera, Dios nuevamente va a darte una oportunidad. En el versículo 5 dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti para confirmar la palabra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da la buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Estos dos versículos tienen un montón de contenido, pero aquellos que conocen el Antiguo Testamento y que conocen también el libro de Hebreos saben perfectamente que todo lo físico del Antiguo Testamento no es ni más ni menos que una sombra de lo concreto,
que es la abundancia de la vida espiritual que aparece por medio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La palabra dada a los patriarcas, la esclavitud de Egipto, el trato en el desierto, la tierra prometida, que emblema ni más ni menos que la plenitud de la vida en Cristo, es todo el proceso por el cual pasa el antiguo pueblo de Dios, pero a su vez también eso es sombra de lo cual nosotros hoy estamos pasando. Nosotros hoy somos aquellos que estamos de alguna manera caminando en las promesas eternas de Dios. Somos aquellos que fuimos liberados del mundo, de Egipto, de la esclavitud del enemigo. Somos aquellos que caminamos en el desierto y continuamente vamos siendo tratados por Dios. Y somos aquellos que en el crecimiento, en la renovación y en la madurez, cada día vamos participando más de la plenitud en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que este pueblo tenía que saber? Que no eran sus méritos. El estado real de este pueblo, lo vas a ver también en el contexto anterior, que es Deuteronomios 8, tenía que ver con la rebeldía. Tenía que ver con que eran un pueblo de dura cerviz. Dura cerviz es una imagen de agricultura, quiere decir cuello duro, ¿no es cierto? Quiere decir aquel animal de tiro, aquel animal de carga que se revela, ¿no?, a la dirección. El pueblo de Dios lo que hacía continuamente era sacarse el yugo de la dirección de Dios. ¿Cuántas veces esto ocurre en nuestra vida? Esa dura cerviz no es que sea algo deliberado nuestro, sino que ya está en nuestra naturaleza. Entonces, cuando Dios dice que hace las cosas por su justicia, no es un Dios, ¿no es cierto?, egoísta, no es un Dios que no tiene en cuenta las cosas, sino todo lo contrario. Es un Dios de gracia que sabe que las cosas vos no podés cumplirlas con tus méritos. Por eso Él entrega a su Hijo en la cruz del Calvario y por medio de los méritos de su Hijo y la justicia de su Hijo te declara justo a vos a pesar de tu dura cerviz. Entonces eso era algo que ellos tenían que entender. Tenían que entender que la victoria que iban a tener de aquí por delante era por gracia de Dios. Era porque Dios es justo y Él no puede negarse a sí mismo. Entonces tenía que cumplir la palabra pronunciada a los patriarcas. Dios hace las cosas. Dios usa tu vida porque Él debe cumplir la palabra. Y esto despierta confianza en nuestra vida. Que Dios no es hombre para mentir, que su palabra es lo suficientemente sólida para que vos y yo arrojemos nuestra vida en la palabra de Él y podamos realmente confiar. Todo eso es lo que el Señor le está diciendo. Y hace mención también de la impiedad de los pueblos de la tierra. Por todo esto Dios le va a dar victoria al pueblo de Dios, no por merecimiento, sino por su justicia, por su gracia, por su amor. Hoy por hoy también la impiedad de los pueblos de la tierra hace que muchos estén sufriendo, hace que muchas personas estén como ovejas sin pastor, buscando realmente de Dios, y para ahí estamos la iglesia, para ahí estamos cada uno de nosotros. Por eso no es bueno que ninguno de nosotros quedemos en el letargo de los fracasos pasados, porque la impiedad de los pueblos de la tierra hace que muchas personas estén sufriendo, personas que necesitan el agua viva de Jesucristo, la salvación de Jesucristo. Y si nosotros quedamos en ese letargo del pasado, no podemos llevar adelante el propósito de Dios, de poder dar esta abundancia de plenitud a un mundo que adolece de ella. En este discurso, todo esto es lo que Moisés está transmitiendo al pueblo. El pueblo tendría que entender que todo sería por gracia, no era por su justicia. Ellos eran duros de cerviz, era por la impiedad de los pueblos de la tierra, pero también era porque Dios lo había prometido. Versículo 7 dice: acuérdate y no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habías sido rebelde a Jehová. Esto era lo que caracterizaba la naturaleza del pueblo. Vos te vas a dar cuenta que cuando el pueblo sale de Egipto, habían dos constantes en ellos. Era la incredulidad y era el volverse nuevamente a Egipto. No, como venimos diciendo, no mirar atrás para poder extendernos hacia adelante, para poder caminar mejor hacia adelante, sino volverse atrás para establecerse nuevamente en la comodidad del pasado, no avanzar en el propósito de Dios. Vos sabés que la vida de Josué y Caleb, que están dentro del pueblo, es muy significativa porque Josué y Caleb marcan la diferencia, la actitud de la dura cerviz que tenía el pueblo.
Dice que en ellos había un espíritu diferente y dice también que ellos fueron fieles en seguir en pos de Dios. Esa era la actitud necesaria para poder conquistar lo que Dios tenía por delante. Pero lamentablemente el resto del pueblo, en su dura cerviz, no pudo echar mano a esto. Es muy importante que nosotros entendamos que en nuestra naturaleza hay una dura cerviz, pero también tenemos una nueva naturaleza en la cual podemos responder a Cristo bajo la dirección del Espíritu Santo, en confianza, en entender, en escuchar bien lo que Él nos dice y en poder oír para responder. El versículo 8 dice: en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová con nosotros para destruirlos. De aquí en adelante Moisés comienza a hablar de situaciones puntuales que destacaban, ¿no es cierto?, dónde estaba esa dureza de cerviz, los motivos, las consecuencias, ¿no?, de lo que salía en ellos en cada momento de prueba. Horeb, como sabemos todos, ¿no?, es cuando el Señor lo llama a Moisés para poderle dar la ley. Entonces, durante ese tiempo, él sube al monte y el pueblo queda abajo. Lamentablemente, en este tiempo de espera, el pueblo se vuelve a la idolatría. Muchas veces nosotros en los tiempos de espera no sabemos, por así decirlo, esperar. Muchos de los fracasos que hemos cometido es por haber decidido de manera equivocada en los momentos en los que debíamos de esperar. Nunca la espera del Hijo de Dios es una espera pasiva, sino todo lo contrario. Esperar quiere decir actividad. Porque cuando vos esperás en Dios, vos lo esperás en oración, vos lo esperás en búsqueda, vos lo esperás en receptividad. Hay una actividad espiritual que nos permite preparar el corazón para lo que Dios tiene. Pero cuando hay incredulidad, cuando el corazón es malo, inmediatamente creemos que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no está presente, entonces vamos a buscar un sustituto. Y como en el corazón estaba volver a Egipto, ¿qué sustituto encontraban? Un becerro, el Dios de Egipto, que lo volviera a ellos nuevamente a donde ellos querían ir. Por supuesto que el becerro no iba a hacer nada, sino que eran ellos mismos los que iban a tomar una excusa para volver. Este fue el error que ellos cometieron. Ellos se rebelaron contra Dios en Horeb a la manera de idolatría. Luego, si vamos al versículo 22, también vemos determinados lugares puntuales, ¿no?, que habla de Tabera, un lugar en el cual el pueblo de Dios se quejó contra Dios. ¿Cuántas veces nos quejamos porque Dios no obra de la manera en la que nosotros queremos? ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado y hemos quedado en el camino frustrados, amargados con Dios porque Dios no hizo lo que nosotros queríamos y a la manera en la que nosotros queríamos? Y hablamos mal y pensamos mal desde nuestro corazón. Y eso amargó nuestra vida de manera tal que nos paralizó. Esto fue un poco lo que pasó en el pueblo de Dios. Hablaron mal, se quejaron delante de Dios. También Masaj, que era un lugar en donde ellos tuvieron sed, donde no había agua. Entonces tentaron a Dios. ¿Está Dios entre nosotros o no? ¿Cuántas veces hacemos ese razonamiento falaz? Si hay una necesidad, quiere decir que Dios no está. Si nosotros prestamos atención cuando el Señor, Dios Padre, lleva a Jesús al desierto, por supuesto que en el desierto Jesús pasa necesidad, pero por supuesto que Jesús es saciado divinamente como ningún otro hombre es saciado. ¿Cuánto más vos y yo en las necesidades? Aprendemos a conocerlo a Él de una manera diferente y somos saciados por Él de una manera diferente. Eso era lo que el Señor le quería enseñar al pueblo. Pero lamentablemente el corazón del pueblo, incrédulo, rebelde, duro de cerviz, lo llevaba a pensar: ¿está Dios entre nosotros? Esto no era ni más ni menos que tentar a Dios. Luego también aparece otro lugar que es Kibrot Ataba, que se llama tumba, o la traducción de este nombre es tumba de los deseos. Es aquí donde el pueblo se harta de ese sustento sobrenatural que Dios le está dando. Cada día, para sostenerlos en el desierto, muchos se hacen la pregunta: ¿cómo pudo este pueblo mantenerse en el desierto? Dios los alimentaba sobrenaturalmente cada día. Ellos no podían almacenar, cada día tenían que ir a recoger ese alimento que caía del cielo. Pero ¿viste cómo es la costumbre? Cuando yo me olvido de las cosas, aún lo más precioso se termina convirtiendo en una costumbre. Y la costumbre aburre. Y el aburrimiento dado por la costumbre
me despierta a mí a considerar otras cosas, que fue lo que hizo el pueblo. Ellos querían carne. Ellos tuvieron, dice la palabra de Dios, un vivo deseo por carne y pidieron comida a su gusto. También dice la palabra de Dios que esa comida vino sobre sus vidas, pero con ello también vino debilidad de espíritu. Muchas veces obtenemos aquello distinto a lo que Dios tiene para con nuestra vida, lo obtenemos, pero con ello también obtenemos debilidad en nuestra parte más importante, que es nuestra vida interior. Esto también pasó el pueblo de Dios. Y finalmente Cades Barnea, que es un emblema de la rebeldía y es la culminación de toda esa rebeldía y dureza de Cervis, ahora ellos por primera vez tienen que hacer algo. Antes estaban siendo sostenidos divinamente en el desierto, ahora tienen que cumplir el propósito. Pero lógicamente, al haber fracasado y al no haber aprovechado las oportunidades, esta oportunidad que Dios les está dando ahora de entrar en posesión, ellos no estaban preparados. Entonces ellos fueron incrédulos, ellos fueron cobardes frente a esto, no pudieron avanzar porque no utilizaron las demás situaciones para preparar su vida, no consideraron el pasado para proyectarse correctamente al futuro y no pudieron entrar. 23 dice, cuando Jehová los envió desde Cades Barnea diciendo, subid, poseed la tierra, yo os he dado también, fuiste rebelde al mandato de vuestro Dios y no le creísteis ni obedeciste su voz. Ahora Moisés en este discurso toma todo esto de manera tal en la que dice, bueno, esto no es para que nuestras vidas queden paralizadas. Esto es para que definitivamente cumplamos el propósito de Dios. Todo lo que en el pasado detuvo al pueblo, ahora tiene que convertirse de alguna manera en un momento, en un punto de sabiduría que nos permita no retroceder, que nos permita no quedarnos atrás, que nos permita impulsarnos hacia adelante, no retroceder en los lugares donde retrocedimos, no claudicar en los lugares donde claudicamos, aprender del pasado para extendernos en esto que Dios tiene para cada uno de nosotros, en este propósito eterno, en estas batallas que vas a tener que pelear contra los hijos de Anak, contra las ciudades amuralladas, contra vos mismo, reconociendo la dureza en tu servicio, pero acordate que es Dios el que pasa delante de vos como fuego. Es Él el que hace la obra y sos vos el que lo sigue, el que ejecuta y el que lo ha de hacer prontamente. Es mi deseo que esta realidad se concrete en la vida de cada uno de nosotros. Para esto me gustaría orar por nosotros. Amado Dios, queremos bendecirte, queremos agradecerte en esta noche y queremos pedirte que esta tu palabra pueda concretarse en la vida nuestra. Quiero pedirte por cada uno, Señor, de mis hermanos, de mis amigos, por aquellos que por algún motivo, por las equivocaciones y los fracasos, quedaron varados en el camino, no teniendo la confianza de que hay una nueva oportunidad para ellos. Que tú en estos momentos puedas abrir el entendimiento y ellos puedan entender que tú abres puertas nuevas de oportunidad. Tú nunca cierras las puertas, nosotros las cerramos, tú no. Y tú das una puerta nueva, tú das una oportunidad nueva para que tu propósito real termine cumpliéndose en la vida de cada uno de tus hijos. No es tarde y nunca es tarde delante de ti, Señor. Y esto lo creemos realmente. Por eso te pido en el nombre de Jesús que tú seas obrando en este momento en la vida de cada uno de nosotros. Amén y amén. Querido amigo, una nueva oportunidad se abre. Una consideración del pasado para poder dispararnos a un futuro en él. Te estoy esperando el día jueves a partir de las 6 de la tarde y nuevamente el día sábado próximo en este horario. Dios te bendiga mucho.